¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes.
Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo bajo una manta. La manta se eleva. El calor hace que la corteza terrestre sea más ligera, por lo que aunque el viento y la lluvia desgastan las montañas desde arriba, la Tierra las está empujando suavemente hacia arriba desde abajo. Hay otra conclusión positiva de este estudio. Estos nuevos conocimientos pueden ayudar a los científicos a comprender mejor otras extrañas características geológicas en el mundo. De hecho, los investigadores creen que ya podrían haber encontrado un gemelo de esta masa, ubicada bajo el centro norte de Groenlandia y también vinculada al mar de Labrador. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Bueno, el movimiento de las placas tectónicas sigue siendo la razón por la que los continentes se separan, pero el proceso es mucho más profundo de lo que pensábamos. Los efectos de las fracturas antiguas pueden seguir manifestándose millones de años después de la separación de la superficie, tal como ocurrió en Groenlandia. Aunque aún es realmente difícil predecir cómo se verá esta anomalía en el futuro, sabemos una cosa con certeza en este momento: no hay nada que temer. Y apuesto que la mayoría de nosotros no estaremos por aquí para verlo cuando suceda. ¿La gran manzana se está volviendo demasiado pesada para su propio bien? Un estudio reciente reveló que la ciudad de Nueva York está descendiendo, y todo por culpa de sus altísimos rascacielos. Al parecer,
Todo esto se llama hundimiento, que es cuando la superficie de la Tierra se asienta poco a poco o se hunde de repente. El desplazamiento de los sedimentos blandos y el peso de la propia ciudad son los culpables de esta sensación. Ahora, no te alarmes demasiado. Según el estudio, Nueva York se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año. Claro, eso no parece mucho, pero hay partes de la ciudad que se están hundiendo incluso más rápido que eso. Esto podría causar algunos problemas a la ciudad, sobre todo porque ya es bastante baja y alberga a más de 8 millones de personas. Por eso es importante que las autoridades locales elaboren estrategias para hacer frente al creciente riesgo de inundaciones y a la subida del nivel del mar. Aunque no estoy segura de que construir diques gigantes sea la solución. Quizá tengamos que ser un poco más creativos. Los geólogos quieren asegurarse de que todos somos conscientes de que construir más rascacielos cerca de la costa, los ríos o los lagos podría contribuir a aumentar el riesgo de inundaciones en el futuro. Así que tenemos que pensárnoslo 2 veces antes de empezar a erigir rascacielos a diestra y siniestra. En estudios recientes, los científicos calcularon la masa total de todos los edificios de la ciudad de Nueva York, más de 1 millón de ellos, y suma la friolera de 1,68 billones de libras. ¡Vaya carga! Ahora bien, no incluyeron el peso de las carreteras, aceras, puentes y otras zonas pavimentadas, así que solo puedes imaginar cuánto peso más se añade a la ciudad. Pero, incluso con estas limitaciones, los investigadores han hecho un buen trabajo al tener en cuenta la compleja geología del subsuelo de Nueva York, que incluye depósitos de arena, limo y arcilla, así como un antiguo lecho rocoso. Descubrieron que ciertos tipos de suelo, como la arcilla y el relleno artificial, son más propensos al hundimiento. En cambio, el lecho rocoso se mantiene bastante firme y sostiene los rascacielos en su sitio. Así que, al menos, no tenemos que preocuparnos de que el Empire State se hunda en breve. Comparando sus extravagantes modelos con datos de satélite, los investigadores crearon un mapa de la ciudad que muestra dónde se está produciendo el hundimiento. Y adivina qué, el aumento de la urbanización y todo ese bombeo y drenaje de aguas subterráneas no hacen sino empeorar las cosas. Ya es hora de que empecemos a proteger nuestros recursos, ¿no crees? Yo no empezaría a hacer las maletas todavía. Nueva York no es la única ciudad que se está hundiendo. Yakarta, la capital de Indonesia, también está experimentando este problema. De hecho, parte de ella podría estar bajo el agua en 2050. Es como la Atlántida en la vida real. Más de 30 millones de habitantes de Yakarta están decidiendo si deben reubicar toda la ciudad. Si hay una ciudad por la que deberíamos preocuparnos, esa es Venecia. Pero, ¿por qué tiene tantas ganas de hundirse?, te preguntarás. Pues bien, permíteme que te cuente la compleja verdad. Verás, se decidió que Venecia fuera establecida en una laguna pantanosa con cimientos de mala calidad. Con el paso del tiempo, el suelo no aguantó más y empezó a compactarse como un malvavisco aplastado. Para colmo, la ciudad ha estado sorbiendo agua subterránea como si pasara de moda o algo así. La guinda del pastel es que el nivel del mar también ha ido subiendo lentamente. Y adivina qué, las escurridizas placas tectónicas se ríen empujando la placa del Adriático bajo los Apeninos, lo que da a Venecia un empujón extra hacia abajo. Alguien tuvo la brillante idea de detener el bombeo de aguas subterráneas, pensando que así se podría detener los tejemanejes del hundimiento. Pero, ¡agárrate a la góndola! Un nuevo estudio reveló que el hundimiento no se ha detenido del todo, sino que se ha ralentizado un poco. Resulta que toda la zona se está inclinando ligeramente hacia el este, con Venecia en la parte más alta. Te estarás preguntando cuánto se hunde Venecia al año, ¿verdad? Prepárate para esta sorprendente revelación. Se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año, similar al de Nueva York. A este paso, en los próximos 20 años podría hundirse la friolera de 80 milímetros por debajo del nivel del mar. Para evitar que se convierta en una pecera veneciana, la población local está construyendo frenéticamente barreras especiales para evitar que el agua se estrelle contra la laguna. Pero no aguantes la respiración, porque este proyecto ha sufrido más retrasos de los que cabría esperar. ¿Has notado el encanto de lo antiguo en Venecia? No es solo porque les guste el estilo vintage.
Las aguas saladas han causado estragos en los edificios, ya que el nivel del agua rompe constantemente la impermeabilización original. Ahora, el agua se está metiendo en la mampostería y las plantas bajas de muchos apartamentos ya no son lo bastante seguras para vivir en ellas. Pero, ¿cuándo se lanzará Venecia al abismo? Es difícil saberlo con certeza. El hundimiento y la subida del nivel del mar son tan lentos e impredecibles como una tortuga en una maratón. Pero los expertos han advertido de que, si las cosas siguen así, Venecia podría estar nadando de espaldas bajo las olas en el 2100. Sin embargo, no tengas miedo. Están haciendo todo lo que pueden para evitar que esta joya flotante de la historia y la cultura se convierta en una tragedia de Hollywood. Así que no canceles todavía esa excursión de un día a Venecia. Nueva Orleans también tiene una peculiar situación acuática. Verás, en un principio, este animado lugar fue construido un poco por encima del nivel del mar y ahora se está hundiendo poco a poco. En aquella época, cuando la zona del barrio francés estaba empezando a despuntar, la gente tenía que apañárselas con lo que tenía. Consiguieron el mejor terreno que pudieron encontrar, pero solo estaba a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Y no hay que olvidar que el resto de la ciudad es plana como una tortita, y las zonas alrededor del barrio francés están un poco más bajas. A pesar de que sabían que se enfrentaban a dificultades, los ingeniosos habitantes de Nueva Orleans hicieron todo lo posible por elevar sus casas por encima del terreno inundable que eligieron como hogar. Y hay más. El suelo de Nueva Orleans se tambalea como un plato de gelatina. Los arquitectos tuvieron que actuar con cautela porque temían que este no soportara el peso de estructuras más altas. Se limitaron a 2 pisos o 2 pisos y medio. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciudad instaló un lujoso sistema de drenaje en 1900, pensando que resolvería su problema de agua. Y aunque ayudó con los pantanos y todo eso, inadvertidamente absorbió la vida del suelo. Sí, este quedó seco, sin suficiente sedimento ni agua para mantenerse estable. Como resultado, esas antiguas marismas se hundieron como si estuvieran en una competición de arenas movedizas. En la década de 1930, las cosas se pusieron aún más patas arriba. 1/3 de la ciudad estaba por debajo del nivel del mar, y cuando el huracán Katrina hizo su gran entrada, esa cifra se disparó hasta cerca del 50%. Y aquí está la guinda del pastel. El nivel del mar decidió unirse a la fiesta, subiendo más rápido que un globo de helio. Ahora, no solo Nueva Orleans se hunde, sino que sus alrededores se encuentran varios grados por debajo del nivel del mar. ¿Y qué podemos hacer con todas estas ciudades que se están hundiendo? Por ejemplo, podríamos gestionar mejor nuestro consumo de agua. No podemos seguir succionando agua subterránea de la tierra como si no hubiera un mañana. Tenemos que encontrar nuevas formas de saciar la sed de nuestros centros urbanos. Piénsalo. Podríamos purificar las aguas superficiales o incluso convertir el agua salada del mar en una solución dulce. Por supuesto, necesitaremos un montón de energía para que todo funcione. Y hablando de buena gestión del agua urbana, déjame que te hable de una ciudad de Dinamarca que se llama Nye. Estos tipos lo tienen todo pensado. Recogen el agua de lluvia y la utilizan para abastecer sus inodoros y lavadoras. Eso sí que es ingenio. Eso es lo que yo llamo un derroche de genialidad. En lo profundo de nuestro planeta hay 2 enormes masas de roca que han desconcertado a los científicos durante años. Se ubican en lo profundo, una frente a la otra. Una se oculta bajo el Océano Pacífico y la otra bajo África. Son tan extrañas que incluso ralentizan las ondas sísmicas. Su nombre real es Grandes Provincias de Baja Velocidad, pero son simplemente 2 masas enormes y misteriosas de roca, más grandes que continentes, más extrañas que cualquier otra cosa dentro de la Tierra y tan densas que podrían ser restos de otro mundo. Hasta hace poco, nadie sabía qué eran, de dónde venían o por qué existían. Estas misteriosas masas podrían contener el secreto de las fuerzas más profundas de la Tierra, lo suficientemente poderosas como para dar forma a los terremotos, provocar erupciones volcánicas e incluso influir en la evolución de la vida misma. Y ahora, finalmente podríamos descubrir la verdad sobre ellas.
Estos monstruos geológicos están ocultos a unos 2.897 kilómetros bajo la superficie. Cada uno es 100 veces más alto que el monte Everest, tan vastos que desafían toda explicación. Al principio, los científicos pensaron que estos eran restos primordiales de los primeros días de la Tierra. Tal vez algo gigantesco chocó contra nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años, y este impacto formó tanto la Luna como estas masas. Científicos creen que pudo haber sido Theia, un planeta del tamaño de Marte que existió en algún lugar cerca del cinturón de asteroides y se estrelló contra la Tierra hace mucho tiempo. Otros creían que podrían ser algo mucho más familiar: antiguos fragmentos de la corteza terrestre. Tal vez fueron empujados profundamente en el manto por el movimiento de las placas tectónicas. Y ahora, un nuevo estudio muestra que estas masas son enormes acumulaciones de corteza oceánica que han estado hundiéndose en la Tierra por miles de millones de años. Podrían haberse formado a partir del material que se hunde en la Tierra cuando las placas tectónicas colisionan. A lo largo de 1.000 millones de años, piezas de la corteza oceánica podrían haber sido absorbidas por el manto. Con el tiempo, se acumularon en 2 regiones masivas en lo profundo del planeta. Pero aunque ambos bloques se formaron de la misma manera, no son idénticos. Hay un lugar llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme circuito de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Bueno, la mancha del Pacífico no deja de crecer y cambiar porque constantemente recibe nueva roca de ese lugar. Las placas tectónicas chocan entre sí y una placa se hunde debajo de la otra, lo que empuja la antigua corteza oceánica profundo hacia el interior de la Tierra. Debido a que esto sigue ocurriendo, la masa del Pacífico es más pesada, densa y activa que su gemela bajo África. Es como una enorme fábrica de piedras calientes que constantemente recibe nuevo material y se va remodelando con el tiempo. La burbuja africana es mucho más antigua y silenciosa que la que está bajo el Pacífico. No recibe roca nueva empujada hacia ella con tanta frecuencia. Por eso, con el tiempo, se ha fusionado más con el manto circundante. Dado que es menos denso, se comporta de manera diferente. Se eleva más alto en el manto terrestre, acercándose 547 kilómetros más a la superficie. Y eso podría ser la razón por la cual África tiene tantos volcanes poderosos y valles de rift. La mayor incógnita es, ¿cómo siguen evolucionando? Los científicos creen que enormes columnas de roca caliente, llamadas penachos del manto, podrían estar surgiendo desde las profundidades de la Tierra, contribuyendo al movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico. Si tienen razón, entonces estos enormes bloques subterráneos no solo están ahí. De alguna manera, casi están vivos. Estarían en constante cambio y dando forma a la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque estas extrañas estructuras subterráneas podrían estar moldeando la superficie de la Tierra de maneras que aún no comprendemos del todo. Verás, primero podrían influir en el campo magnético de la Tierra. Eso es porque afectan cómo el calor se mueve a través del manto y el núcleo. También podrían contener pistas sobre la historia de la tectónica de placas. Estudiarlos podría ayudarnos a determinar cuándo comenzó la subducción en la Tierra, si fue hace más de 4.000 millones de años o mucho más recientemente. Estos tipos también podrían ser los maestros titiriteros secretos detrás de la actividad volcánica. Hay una teoría de que las rocas ardientes del interior profundo de la Tierra, las mismas que crean los puntos calientes volcánicos, podrían estar elevándose directamente desde las gigantescas burbujas en el manto. Algunos de los volcanes más grandes de la Tierra, incluidos aquellos en Hawái, Islandia y Yellowstone, se encuentran directamente sobre las supuestas columnas ascendentes de estas masas. Si estas están alimentando estos volcanes, entonces podrían ser responsables de dar forma a los continentes de la Tierra, el clima e incluso extinciones masivas a lo largo de la historia. Y eso es, bueno, aterrador. Eso significaría que estas estructuras gigantes podrían atravesar la corteza terrestre algún día, desatando erupciones supervolcánicas catastróficas.
y estas durarían millones de años. Debajo de la superficie de la Tierra también yacen monstruos como nada más en este planeta: supervolcanes. Son tan masivos, tan destructivos y tan raros que ningún humano ha presenciado una erupción. Una erupción volcánica regular puede ser aterradora. Lava lanzada al cielo, cenizas que asfixian el aire, ciudades enteras sepultadas bajo fuego y piedra. Pero un supervolcán, ¿ese es un asunto completamente diferente? Un supervolcán no solo es grande, es una categoría en sí mismo. Sus erupciones desgarran la tierra y crean enormes cráteres llamados calderas. Algunas de ellas tienen más de 48 kilómetros de ancho. Una erupción volcánica regular podría expulsar unos pocos kilómetros cúbicos de lava y ceniza. Un supervolcán libera más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Eso es suficiente para sepultar un continente entero en ceniza. Una erupción como esta sería digna de noticia, por decirlo menos. Primero, una pared de fuego se elevaría hacia el cielo. Cenizas bloquearían el sol durante años, lo que provocaría una disminución en las temperaturas globales. Países enteros podrían ser sepultados bajo metros de ceniza, lo que haría la agricultura imposible. El hambre, el frío extremo y el aire tóxico podrían acabar con civilizaciones enteras. No sería solo un desastre local, sino global. De hecho, 2 de las peores extinciones masivas en la historia de la Tierra, en las que casi toda la vida fue aniquilada, podrían haber sido causadas por supervolcanes, no por asteroides. La más grande y aterradora fue al final del periodo pérmico. Literalmente, alrededor del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos han contabilizado unos 20 supervolcanes en la Tierra hoy en día. Los más famosos son Yellowstone en los Estados Unidos, Toba en Indonesia y Taupo en Nueva Zelanda. La última vez que Yellowstone hizo erupción fue hace aproximadamente 2 millones de años. Liberó casi 2.460 kilómetros cúbicos de material, suficiente para enterrar una ciudad como Nueva York. Esa fue solo una de las 3 supererupciones de Yellowstone. El supervolcán más reciente en entrar en erupción fue el Taupo en Nueva Zelanda. Esto ocurrió hace aproximadamente 26.500 años. Pero los supervolcanes no solo destruyen, también transforman todo el planeta. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Indonesia. Algunos científicos creen que desencadenó un invierno volcánico que duró toda una década. También hay teorías que sugieren que esta erupción casi exterminó a los primeros humanos, lo que redujo su número a solo unos pocos miles de sobrevivientes. Aunque eso es solo una especulación. De cualquier manera, sabemos con certeza que las erupciones de supervolcanes han cambiado el curso de la historia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ellas si esto podría suceder en cualquier momento? Los científicos monitorean constantemente los volcanes en busca de señales de advertencia. Podría ser cosas como el magma en ascenso, la hinchazón del terreno, terremotos debajo del volcán, cambios en las emisiones de gases y así sucesivamente. El problema es que, aunque podemos predecir erupciones a corto plazo, las a largo plazo siguen siendo un misterio. Yellowstone entró en erupción por última vez hace 630.000 años. Literalmente, ya debería haber erupcionado de nuevo. Pero los volcanes no funcionan como relojes. El hecho de que uno haya hecho erupción en el pasado no significa que definitivamente volverá a hacerlo, y el tiempo entre erupciones podría ser aleatorio. Los científicos piensan que Yellowstone podría hacer erupción de nuevo, pero podría ser solo un pequeño flujo de lava en lugar de una supererupción. ¿Estamos preparados para una supererupción si ocurre? Probablemente no. Los científicos dicen que estamos más preparados para el impacto de un asteroide que para la erupción de un supervolcán. Cuando el Hunga Tonga Hunga Haapa hizo erupción en 2022, cortó las comunicaciones, causó tsunamis y llenó el cielo de cenizas. Y eso fue solo una erupción de magnitud 5. Un supervolcán sería órdenes de magnitud peor.
Así que buena suerte durmiendo por la noche sabiendo que estos podrían volver a erupcionar, tal vez mañana, tal vez en 100,000 años. No pierdas el sueño por eso. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios.
Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia. Y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los gratones.
Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas.
El peso hundió la tierra y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762,000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes, al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. ¿Qué tal, amigos de Genial? Hemos escuchado de fenómenos hermosos e interesantes que ocurren en nuestro planeta, ¿no es así? Pero ¿alguna vez han oído hablar de cosas oscuras, extrañas y a veces incluso raras y misteriosas? Te lo prometo, esto es aún más emocionante. Estás en California, viajando cerca de la falla de San Andrés. A gran velocidad nos dirigimos al pequeño pueblo de Nilan. A partir de ahí, tenemos que ir al norte para ver una de estas cosas misteriosas con nuestros propios ojos. Y este fenómeno
es un enorme charco de lodo burbujeante del tamaño de la mitad de un campo de fútbol. Llegamos al lugar correcto y vemos un gran charco gris desde lejos. Libera vapores de dióxido de carbono y llena el aire circundante con su olor. Nos acercamos y vemos cómo grandes burbujas salen del charco y vapores tóxicos como una niebla espesa lo rodean. Los compuestos químicos y la actividad sísmica han creado esta piscina de lodo que se asemeja a un volcán. No hay nada alrededor del charco, solo el suelo sin vida. Este charco avanza a una velocidad de 6 metros por año. Y nadie sabe por qué. Parece como si fuera extraterrestre. ¿Pero es peligroso? Vamos a averiguarlo. En el 2015, un grupo de científicos centró su atención sobre The Salton Trou. Este lugar es un hundimiento ubicado entre San Andrés, Cerro Prieto y la Falla Imperial en el sur de California. Hay calderos y volcanes de lodo en la superficie. La suciedad, el aceite, el agua y los gases provenientes de las entrañas de la Tierra se están filtrando hacia arriba y hacia afuera. El dióxido de carbono escapa a la superficie a través de grietas en la corteza terrestre y alimenta estas calderas de lodo. Los volcanes y las calderas siempre permanecen en el mismo lugar. Pero una masa de lodo burbujeante de dióxido de carbono simplemente se movió de su lugar y comenzó a viajar por todo el estado. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que este barro es imparable. El charco puede socavar carreteras y puentes e incluso destruir cimientos. Se come plantas, árboles y tierra como si nada. Primero, la gente instaló paredes de acero clavadas en el suelo a 25 metros de profundidad. Cuando el lodo se arrastró hacia ellas, simplemente pasó por debajo de las estructuras de acero y volvió a salir por el otro lado. Otro intento fue cavar un enorme pozo para tratar de aliviar la presión del dióxido de carbono, pero el charco también lo atravesó. Los científicos han estudiado la actividad sísmica en la región para averiguar cómo afecta el movimiento del lodo. Resultó que el charco no tiene nada que ver con eso. La falla de San Andrés es una de las zonas sísmicas más observadas en el planeta, y la gente rápidamente descubrió que el charco en movimiento no es un presagio ni tampoco el resultado de terremotos o algo así. Algunas personas llaman a este fenómeno geyser, pero esto no parece correcto. El charco no tiene nada que ver con la actividad volcánica en absoluto. Las agencias geológicas todavía están tratando de averiguar la naturaleza exacta de este fenómeno. Pero obtener una respuesta a menudo se pospone indefinidamente, ya que la investigación es costosa. Ahora, el monstruo de lodo se mueve lento pero seguro hacia el suroeste, y hay vías de tren en su camino. Una empresa propietaria de la carretera planea usar una solución alternativa para evitar la colisión con el charco. Parece que esta es la única opción, porque por el momento es imposible deshacerse del charco burbujeante. Te subes al auto y te alejas de aquí antes de que el lodo te engulla. Pero no te vayas de California, nos vamos a otra llanura desértica. Aquí hace calor y hay una pequeña capa de arena debajo de tus pies. Una vez, esta llanura fue el fondo de un lago, pero ahora es un lugar completamente sin vida. Notas un largo rastro, como si alguien hubiera estado arrastrando una bolsa pesada por el suelo. Va recto, luego gira hacia un lado y hace un semicírculo. El sendero termina justo en un lugar con una piedra grande y pesada, del tamaño de una pelota de baloncesto. Cerca puedes ver otro con un rastro similar detrás. ¿Crees que el lodo que se mueve es raro? ¿Qué tal piedras que se mueven? Pero esta vez sí sabemos lo que está pasando. Estas rocas yacían en otro lugar hace un año, pero la naturaleza las arrastró, y muchas condiciones climáticas deben coincidir para que esto suceda. Primero, la lluvia cae e inunda toda la llanura. Luego llega la noche. La temperatura del aire desciende y toda el agua se convierte en una fina capa de hielo. Al día siguiente, el aire se calienta, el hielo se agrieta y se divide en numerosos segmentos. Sopla un fuerte viento y las piezas comienzan a flotar sobre el agua.
y algunas de estas láminas empujan las rocas. Arrastradas por el hielo, se deslizan por el suelo. Luego, cuando el hielo se derrite, las piedras quedan en otro lugar y queda un largo rastro detrás de ellas. Este fenómeno ocurre varias veces al año. Cuando esto pasa, las placas de hielo pueden empujar varias rocas a la vez, y cuando se derrite, puedes ver como varios rastros que corren paralelos entre sí. El barro y las rocas se pueden tocar, pero esta cosa extraña solo se puede escuchar. Estás conduciendo hacia el estado de Nuevo México, hacia el pequeño pueblo de Taos. El 2% de los lugareños escucha un zumbido extraño en el aire todos los días. Algunos residentes creen que el sonido está relacionado de alguna manera con las tecnologías utilizadas por los visitantes de otras galaxias. Además, existe la teoría de que algo siniestro vive en el pueblo. Dicen que Taos está maldito. Un espíritu maligno o un fantasma castiga a las personas por algo que sus antepasados hicieron. Los científicos aún no han podido explicar la naturaleza de este sonido. Otra teoría dice que está causado por una acústica inusual en el lugar, mientras que otros piensan que el zumbido es una alucinación. Algunos pueden escucharlo porque todos hablan de algo y nuestras mentes crean una ilusión de sonido que realmente no existe. Pero resulta que el sonido tampoco es el mismo para todos. Para algunos es un zumbido bajo, para otros es más fuerte. Pero este no es el único lugar donde se pueden escuchar ruidos extraños. Se llama The Hum, y personas de todo el mundo afirman haberlo escuchado. Algunos habitantes de un pequeño pueblo de Escocia lo describen como un zumbido bajo, grueso, y algunos residentes de Florida también dicen escuchar un sonido similar. No se sabe con exactitud cuándo apareció este fenómeno por primera vez, pero los primeros registros de los medios hablando de esto fueron en 1970 en Inglaterra. Además, hay registros escritos de un zumbido misterioso que datan de hace casi 200 años. Según algunas estimaciones, solo alrededor del 2% de las personas del planeta pueden escuchar este zumbido. Quizás sus oídos captan algunas ondas de baja frecuencia, o la razón es completamente diferente. En diversas ciudades, las personas se quejaron con las autoridades por el zumbido y esto condujo a algunas investigaciones oficiales, pero no llevaron a nada. La mayoría de los lugares donde apareció el sonido son centros industriales. Esto significa que hay muchas fábricas ubicadas en su territorio. Los ruidos de los motores, las máquinas en funcionamiento y los sistemas de ventilación, todo esto puede ser la causa. Pero las investigaciones detalladas no descubrieron la verdadera naturaleza del sonido. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna suposición? Coméntanos al menos una y tal vez tu teoría sea similar a la que propusieron los científicos. Algunos de ellos creen que la actividad sísmica de las placas tectónicas y la corteza terrestre bajo las aguas del océano pueden crear un zumbido de baja frecuencia. Aún así, tampoco existe evidencia objetiva de eso. Muchos residentes de la ciudad de Sausalito, cerca de San Francisco en California, también se quejaron de un zumbido. Y aquí, la teoría más sorprendente apareció. Dice que el hum o zumbido viene de los peces. Hay muchos peces sapo pululando a lo largo de la costa oeste. Estas criaturas hacen un sonido particular para atraer a otros peces. Cuando estos animales cantan o algo así, sus ondas de sonido resuenan a través de los cascos de las casas flotantes en la costa. Las personas que viven allí pueden escuchar esta resonancia. Pero los científicos refutan esta teoría, ya que el sonido no solo se escuchó frente a la costa, sino también en el centro de la ciudad. Ningún zumbido resonante puede transmitirse tan lejos, pero imagínate si miles de peces sapo giran hacia la costa y cantan simultáneamente. Las personas en las casas más cercanas se despiertan con esto todas las noches. Por cierto, los sonidos inusuales se escuchan no solo en nuestro planeta. Un rover registró un extraño zumbido que se extendía bajo la superficie del planeta Marte. Este zumbido silencioso y continuo a veces fluctúa debido a los terremotos marcianos.
y la causa de estos terremotos también se desconoce. Los terremotos aparecen por el movimiento de las placas tectónicas en nuestro planeta. El estrés se acumula en la corteza y luego se libera, creando terremotos. Pero no hay movimiento tectónico en Marte, por lo que el misterioso temblor sigue siendo un rompecabezas. ¡Wow! Lodo en movimiento, piedras rodando y zumbidos misteriosos. Espero que les haya gustado. Eso es todo por hoy. Y chicos, por favor recuerden, vamos a aprender algo nuevo cada día, aquí, juntos en Genial. Resulta que no puedes conducir entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y hay una razón sencilla para eso. No hay carreteras que conecten los 3 continentes, ni siquiera una rudimentaria. Técnicamente, podrías intentar cruzar a pie, pero déjame decirte que eso sería un gran error. La región que conecta Sudamérica y Centroamérica es llamada el Tapón del Darién. Se extiende a lo largo de la provincia del Darién en el sur de Panamá y la parte norte de Colombia. La única ruta terrestre es un recorrido de selva de 95 kilómetros. Cruzarlo puede llevar de 3 a 10 días. Depende de las condiciones meteorológicas, de cuánto estés cargando y, sinceramente, de la pura suerte. El azar juega un papel importante aquí porque esto no es un simple paseo relajante por la naturaleza. Es un entorno hostil y extremo, conocido por estar completamente aislado y por ser uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Aún así, la gente parece olvidar eso y va allí de todos modos. Cada año el número de personas que lo cruzan sigue creciendo. En 2014, menos de 10,000 personas cruzaron el paso. En 2023, ese número aumentó a 520,000. Ahora, es posible que te estés preguntando, ¿qué están haciendo tantas personas en el medio de los 2 continentes americanos, arriesgándose a tanto peligro? Pues bien, eso se debe a que el Tapón del Darién se ha convertido en una ruta para migrantes y aventureros. Pero para atravesarla, enfrentan todo tipo de peligros, desde picaduras de insectos e infecciones hasta fracturas graves. Estamos hablando de una tierra de nadie. Como no hay estaciones de policía, los viajeros también deben cuidarse de los ladrones. A lo largo del camino, no tienen otra opción que confiar y apoyarse mutuamente. La mayoría de las personas comienzan el cruce con al menos una tienda de campaña o una lona, botas de lluvia, agua y algo de comida. Pero estas cosas se vuelven pesadas rápidamente y por lo general no se pueden llevar suficientes provisiones para todo el trayecto. En algún momento, las personas comienzan a beber agua del río para evitar la deshidratación. Pero el agua está llena de bacterias y tierra, por lo que causa problemas intestinales. Y si las cosas se ponen complicadas, ¿no hay ayuda médica allí? Para empeorar aún más todo este escenario, las temperaturas son brutales y a menudo superan los 35 grados. Muchos de los que van por el Tapón del Darién son aventureros extremos y viajeros en busca de una experiencia de supervivencia en la selva. Pero esta región no es un lugar para unas vacaciones relajantes. Un grupo de turistas que fue allí en 2023 terminó con pie de selva, un hongo que afecta a los pies. La situación se puso tan grave que una mujer tuvo que ser cargada por el grupo del último día porque no podía caminar. No importa cuán preparadas estén las personas para el Tapón del Darién. Al final, la supervivencia depende principalmente de la suerte. Allá los viajeros no encontrarán ciudades con infraestructura sólida, donde puedan descansar en un hotel y prepararse para el día siguiente. En algunos lugares podrían toparse con campamentos básicos en plena selva. Estos campamentos pueden ofrecer plataformas de madera para tiendas de campaña, duchas de cubo, baños e incluso platos de pollo con arroz, pero todo tiene un costo. El Wi-Fi, por ejemplo, podría costar $2 la hora. Y eso parece una oferta bastante buena, considerando que no hay servicio de telefonía celular en el sendero. Prácticamente se pierde todo contacto con el mundo exterior. Imagina una densa selva tropical con un terreno empinado y fangoso. El sendero para caminar está lleno de rocas y enredado con lianas, que son como trampas de la naturaleza. La selva asciende por una montaña y se convierte en un verdadero desafío incluso para alguien en buena forma física.
La zona también recibe lluvias constantes y abundantes, lo que puede provocar deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y condiciones extremadamente fangosas. La situación se vuelve tan intensa que incluso las camisetas y el rostro de quienes cruzan terminan cubiertos de barro. También tendrán que cruzar muchos ríos de corriente rápida. Un padre venezolano que recientemente pasó por la zona con sus 2 hijos dijo que sus zapatillas se rompieron el primer día. Así de poderosos pueden ser los ríos. Y son profundos también. A veces el agua les llega hasta los hombros. Pero los peligros de esa zona no son recientes. Durante siglos, se pensó que el tapón del Darién era imposible de cruzar. Los primeros europeos que se aventuraron en América Latina lo veían como una especie de escuela de entrenamiento en la selva. Conocían completamente sus peligros, pero aún así, muchos aventureros intentaron cruzarlo en los años posteriores. En 1854, por ejemplo, una expedición desapareció durante 49 días en la selva, luchando contra el hambre y la fatiga. Sin embargo, en 1870, un grupo de 100 hombres se dispuso a cruzarlo. A pesar de estar bien preparados y llevar equipo de última generación para la época, sufrieron enormemente durante el viaje. Tuvieron que apoyarse en una increíble resiliencia para sobrevivir al desafío. A lo largo de los años, las personas que se aventuraron en este lugar a menudo terminaban falleciendo debido al hambre, la sed o incluso ahogándose en los ríos. También enfrentaban el riesgo de ser atacados por animales peligrosos como jaguares, pecaríes labios blancos y la víbora de boca de lanza, una serpiente rápida e irritable que es de las más venenosas que existen. La zona también está infestada de mosquitos, que pueden propagar graves problemas de salud. Apoyarse en árboles para descansar también puede ser arriesgado. Esta selva está llena de palmeras chunga, que están cubiertas de largas espinas negras de hasta 20 centímetros de largo. Desafortunadamente para nosotros, estas espinas están cubiertas de todo tipo de bacterias. Solo con rozar una chunga podrías acabar con heridas infectadas. Y otro peligro es perderse en el denso bosque y nunca encontrar el camino de regreso a salvo. Sin embargo, hoy en día, este riesgo es mucho menor. Algunas personas han mencionado marcadores codificados por colores que ayudan a guiar a los viajeros y a evitar que se desvíen. Si ven una tela azul o verde atada a los árboles, significa sigue caminando. Pero si avistan una tela roja, es una señal de que van en la dirección incorrecta y deben darse la vuelta rápidamente. Dado que hay tantos peligros, ¿no sería mejor construir una carretera a través del tapón del Darién? Aunque podría parecer una buena idea, construir una carretera que conecte Panamá y Colombia no es tan sencillo. El tapón del Darién tiene un clima húmedo, un terreno difícil y lluvias constantes, lo que significa que cualquier intento de construir una carretera funcional sería sumamente desafiante y extremadamente costoso. Aún así, ha habido intentos anteriores de llenar esa brecha. Verás, hay un enorme sistema de caminos llamado Carretera Panamericana, que se extiende desde Alaska hasta el extremo sur de Argentina. Hoy en día, esta carretera se encuentra con un obstáculo justo en el tapón del Darién. Pero no debía ser así, ya que la idea original era que la carretera pasara por allí. Los líderes de los países latinoamericanos intentaron llevar a cabo este plan en los 70 y luego nuevamente en los 90. Sin embargo, mucha gente se opuso porque querían proteger a las comunidades locales y la selva tropical. Dado que el tapón del Darién está mayormente sin tocar por los humanos, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Se cree que 1 de cada 5 especies son endémicas de la región, lo que significa que solo existen en esa área específica, como el tusa del Darién y la zarigüeya ratón esbelta y plomiza. Una carretera habría dañado el ecosistema en la zona, así que los planes fueron descartados. Finalmente, se creó una alternativa para viajar por mar. Al menos 2 compañías comenzaron un servicio de ferry que conectaba a los 2 países. Sin embargo, el negocio no fue rentable y terminaron cerrando. No hace mucho, Panamá decidió cerrar la ruta del tapón del Darién. Ahora tiene cercas de alambre de púas. Puede ser solo cuestión de tiempo antes de que se creen otras rutas, pero si eres un aventurero del norte que busca visitar Sudamérica, probablemente sea mejor no esperar tanto.
Viajar en avión a Colombia siempre será una opción mucho más segura. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba,
Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen.
reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto.